Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Somos el grupo Calidad Educativa. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de discalculia. Pero antes vamos a hablar un poco sobre qué es la qué es la calidad educativa. Bueno, en este caso, la calidad educativa es el conjunto de condiciones que permiten que todos los estudiantes reciban una educación de excelencia, inclusiva y equitativa, ya que así para que ellos puedan desarrollar sus conocimientos, sus habilidades, valores y competencias para su vida, ya sea personal y social. También podemos decir que en una educación de calidad no solo se busca que los estudiantes aprendan, sino que también promuevan su bienestar, el pensamiento crítico y la igualdad de oportunidades. Hablemos también un poco sobre qué son las necesidades educativas especiales. Pues en este caso son las necesidades que se presentan en algunos estudiantes, ya sea debido a una discapacidad, a una dificultad de aprendizaje o de altas capacidades. Bien. En este caso, estos estudiantes requieren apoyos, ya sea también en estrategias o adaptaciones para aprender en igualdad de condiciones con los demás. Mm. Como tenemos también en la diapositiva, tenemos diversidad en el aula. Nos dice que son estudiantes con discapacidades, dificultades específicas de aprendizaje y altas capacidades que conviven en un mismo espacio formativo. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que se refiere a que el salón de clases actual es un espacio heterogéneo, donde conviven de forma natural con estudiantes con diferentes capacidades, ritmos o formas de aprender. Ya. Tenemos barreras y no etiquetas. En este caso, nos dice que las NEE se conciben como el resultado de la interacción entre el estudiante y su contexto, no como una condición fija. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no significa que las dificultades de aprendizaje no son un problema fijo o permanente de los estudiantes, sino el resultado de un entorno rígido. O sea que el enfoque debe estar en eliminar los obstáculos del contexto en lugar de tachar o eliminar al alumno. O sea, excluirlo, dejarlo a un lado. Ya. Y tenemos la corresponsabilidad que aquí nos dice en la diapositiva, la atención a la diversidad exige formación docente continua y trabajo articulado entre la escuela, familia y comunidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Que se refiere a que la inclusión y el éxito educativo no dependen de una sola persona, sino del trabajo en equipo, que esté coordinado y también con un compromiso compartido entre los profesores, claro, que previamente tienen que estar capacitados para cualquier caso con discapacidad. De igual manera, la familia, el apoyo de la familia que es importante y pues de las personas que esté rodeado, en este caso. Bien, ahora vamos a hablar sobre qué es la discalculia y cuáles son sus principales tipos. Primero, ¿qué es la discalculia? De acuerdo con García y Tamayo 2019, nos dice que la discalculia es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico que dificulta el aprendizaje de las matemáticas. Esto quiere decir que al estudiante se le hace difícil comprender los números, realizar operaciones matemáticas o simplemente entender conceptos como las cantidades y el valor de los números. Es importante también mencionar que la discalculia no significa que el estudiante sea poco inteligente o que no quiera aprender, porque, o sea, estas son frases que escuchamos que son típicas en un aula de clases, sino más bien, como explica Graciela 2021, es que estas dificultades tienen un origen neurológico, por lo que el estudiante necesita sí o sí estrategias de enseñanza diferentes para poder aprender. Generalmente esta condición se identifica durante la educación básica cuando los niños empiezan a trabajar con operaciones matemáticas. Incluso es una investigación que encontramos.
es que indican que entre el 5% y el 7% de los niños presentan este trastorno del aprendizaje. Además del rendimiento académico, la discalculia también puede afectar la parte emocional. Muchos estudiantes llegan a ser etiquetados como que, malos para las matemáticas o este alumno es un incompetente. Lo que esto provoca que la autoestima de ese chico se disminuya y así hace que pierda el interés de por sí ya por aprender. Ahora bien, la discalculia no se trata de la misma manera en que todos los estudiantes, o sea, no se presenta de la misma manera de que todos los estudiantes. Escobar y Tenorio 2022 nos explican que existen 5 tipos principales de discalculia. El primero es la discalculia verbal. En este caso, el estudiante tiene dificultad para decir en voz alta números, nombrar las operaciones matemáticas o expresar cómo resolvió ese ejercicio. Después encontramos la discalculia léxica. En esta se observa, pues nosotros podemos observar cuando al estudiante le cuesta leer los números correctamente. Por ejemplo, puede confundir un número con otro o leer una cifra diferente a la que realmente está escrita. Otro tipo de la discalculia es la practonóstica. ¿Cuál es esta? Bueno, aquí la dificultad aparece cuando el estudiante trabaja con objetos concretos. Por ejemplo, si le damos fichas o bloques para contar o agrupar, puede equivocarse al comprar cantidades o al realizar el conteo. También está la discalculia idiagnóstica, que se relaciona con la comprensión de conceptos matemáticos más abstractos. Por ejemplo, al estudiante le cuesta entender el valor posicional de los números o comprender por qué una operación se resuelve de determinada manera, aunque ya conozca los números. Finalmente encontramos la discalculia gráfica, donde la dificultad está al escribir los números. O sea, es común que el estudiante los escriba de forma incorrecta o que se confunda al alinearlos en una suma o en una resta, lo que provoca errores en el resultado. Como podemos observar, cada tipo afecta a una habilidad diferente. Por eso es que es tan importante que los docentes identifiquen cuál es la dificultad específica de cada estudiante, ya que eso nos permitirá a nosotros aplicar las estrategias adecuadas para así poder favorecer el aprendizaje del chico. En este momento vamos a presentar el caso del estudiante José Feliciano Caicedo, el cual este es un caso ficticio que hemos planteado para este ejemplo. Es un niño el cual tiene 9 años de edad, está en quinto año de educación general básica y tiene un grado de discalculia tipo grado 2. Y él reside en Santa Elena La Libertad en una institución educativa fiscal de la zona urbana de la provincia. El contexto familiar de este estudiante es que, bueno, vive con su mamá y su hermano mayor y, bueno, gracias a ellos dos, como tienen sus responsabilidades, el niño tiene un poco acompañamiento académico para realizar sus tareas. En los, la anamnesis breve de este estudiante es que, bueno, él no tiene una discapacidad intelectual o sensorial, tampoco de lenguaje ni de lectura. El problema de él radica es en las matemáticas. Él no puede definir ni entender las operaciones aritméticas simples y tampoco puede manejar el conteo de las unidades, las decenas y las centenas. Y bueno, también tiene muchos problemas con varios conceptos matemáticos que ya debería dominar desde cuarto año de educación básica. El motivo de las observaciones que hemos hecho son que, bueno, el estudiante tiene frecuentemente una confusión con los símbolos de las operaciones básicas, con la suma y la resta y la multiplicación y tampoco puede aprenderse ni automatizar las tablas de multiplicar. También él cuenta con los dedos frecuentemente en las sumas simples y se pierde al contar con cada dedo. No logra hacer la suma correctamente. También tiene errores al sumar en el pizarrón.
errores al alinear las cifras de las sumas y las restas, y tampoco distingue sus valores posicionales. También evita participar en clase, porque el estudiante, bueno, por el miedo a equivocarse, se muestra ansioso y es comúnmente burla de sus compañeros. Es objeto de burla, perdón. Como dijo la compañera Cristina, existen varios tipos de discalculia. Está la practognóstica, la cual se basa en los objetos físicos, la dificultad para manipularlos y compararlos en cantidades. Está la diagnóstica, la cual, bueno, como dije, él no logra comprender los conceptos básicos y definiciones de las matemáticas, la gráfica y la léxica verbal. En este caso, nosotros como docentes hemos hecho la hipótesis pedagógica. El estudiante, el estudiante Caicedo, él tiene un trastorno específico con las matemáticas y con un predominio practognóstico e diagnóstico. Y esto se recomienda, ¿no? Seguir haciendo evaluaciones y la manera en que logre aprender y superar eso. Estos casos de discalculia, este estudiante en específico, afecta significativamente en su rendimiento académico. Su rendimiento ha bajado en las matemáticas, en promedio que otras áreas. También en lo emocional, el estudiante siente ansiedad, miedo con las evaluaciones y a participar en clases. Esto le genera una frustración y, bueno, una desvalorización personal. Él se siente menos que los otros estudiantes. Y en lo social, por supuesto que sí, afecta en lo social, porque hace que el estudiante se aísle de participar y socializar en actividades grupales, puesto que los niños no lo incluyen porque bueno, dicen que este es el niño que no logra entender y no lo quieren en sus grupos. Lo que debemos hacer nosotros es fomentar la inclusión para que logren hacer que él salga adelante. Y bueno, esto afecta en estos ámbitos, en lo académico, emocional y social del estudiante. Bien, tenemos lo que es la propuesta de solución. Para esto nosotros escogimos estrategias de intervención para el caso de José. En este caso tenemos la estrategia de material manipulativo, tenemos el acompañamiento socioemocional y el valor posicional. Bien, tenemos el primero que es material manipulativo. En este caso nosotros podemos usar bloques de base de 10. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda identificar, pueda manipular, pueda colocar, o sea, hacer bloques, pueda ir colocándolos de manera correcta y a su vez ir identificándolos. ¿Para qué? Para que él pueda desarrollar los conceptos también en esa parte de dónde va, o sea, dónde va el número, o sea, la unidad, la decena, la centena. También tenemos el ábaco, que ahí justamente dice lo que son las unidades. En este caso dice unidad, decena, centena, y ahí también se pueden realizar sumas. En este caso el estudiante manipula, usa las manos, las destrezas. Bien, tenemos lo que es el acompañamiento socioemocional. En este caso, nosotros debemos incentivar el respeto hacia el error. No podemos decirle al estudiante, no podemos burlarnos del estudiante, tanto como docente como compañeros. O sea, un compañero, o sea, el compañero de José no puede burlarse del por qué, porque él no va a poder identificar un número, no va a poder hacer una suma, una resta, una multiplicación, colocar el número en donde debe. Nosotros debemos hacer que el respeto perdure. ¿Por qué? Porque esto puede afectar al estudiante, esto puede de manera psicológica al estudiante, o sea, el estudiante, como ven que se le burlan, el estudiante puede tener baja autoestima, su autoestima baja. Y en este caso, la familia también es indispensable. ¿Por qué? Porque ellos también deben tener un acompañamiento junto con el docente y la institución. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda tener un aprendizaje adecuado. Y con esto logra que el estudiante pueda aprender de manera correcta, pueda desarrollar esa habilidad matemática. Tenemos el valor posicional, que en este caso podemos usar lo que son tableros o hojas de cuadros.
¿Para qué? Para que el estudiante pueda guiarse. Nosotros podemos hacer actividades donde está un cuadro. En este caso tenemos aquí un material que fue escogido. Hay que recalcar que fue escogido del libro de Trastornos Escolares, Detección, Diagnóstico y Tratamiento de Mariana Narvarte. En este caso nosotros, como ya identificamos en el caso, José tiene el nivel de discalculia 2. Aquí tenemos una tabla. Tenemos una tabla, tenemos los números ubicados predeterminados. En este caso, aquí podemos hacer que José pueda ir haciendo la suma y a su vez ir relacionando, ir colocando donde debe ir también la respuesta. Podemos hacer 8 más 1 son 9, más 7 son 16. Y así sucesivamente, 4 más 6 son 16 y así sucesivamente. ¿Esto para qué? Para ayudar al estudiante que pueda lograr comprender, pueda lograr hacer los ejercicios. Cabe recalcar que también eh, estos materiales, bueno, estas páginas donde están estos ejercicios, fueron escogidos de manera que el estudiante pueda adecuarse, porque no podemos escoger juegos por escoger, porque pueden ser ejercicios muy difíciles y lo que podemos lograr en el estudiante es que logre distorsionarse, no logre comprender, o sea, hay que elegir también juegos que sean adaptados a él. También tenemos aquí juegos del teléfono, donde también va una suma como por decirse cuánto vale el teléfono, cuánto vale dónde va, dónde se habla, dónde se escucha, cuánto es 4 más 3 son 7, dónde va, dónde se ubican los números, va 3 más 2 son 5. O sea, eso debemos tener en cuenta, no es escoger juegos por escoger, también deben ser adaptados a lo que el estudiante necesita. Bien. Por último, tenemos lo que son conclusiones. En este caso del diagnóstico a la acción pedagógica, lo que es durante el caso, tenemos que la discalculia no es un trastorno, la discalculia es un trastorno neurobiológico, no es una falta de esfuerzo, más bien es una condición que el estudiante presenta. Eh, También nosotros, bueno, el docente tiene el deber de hacer una detección temprana. ¿Por qué? Porque como decíamos, si el estudiante es etiquetado, porque va y sí, el niño que no sabe escribir, el niño que no sabe colocar los números, el niño que no sabe sumar, o sea, eso afecta bastante lo que es la autoestima del estudiante, que en este caso es José. Aquí también tenemos lo que son las adaptaciones curriculares. Esto venimos hablando anteriormente sobre las adaptaciones curriculares. Esto es fundamental porque no es simplemente dar una clase por quedar, porque el estudiante tiene que aprender la matemática, tiene que decir los números. No, o sea, uno también tiene, como docente, tiene que adaptar a las necesidades del estudiante. En este caso podemos hacerlo a través del DUA con materiales concretos, como ya lo mencionamos anteriormente, donde pueden ser bloques, hojas de cuadros. También, ¿qué conseguimos con esto? Conseguimos una educación de calidad. También tenemos lo que, como decíamos, el entorno debe ser el entorno debe ser convivencial. Todos deben tratarse por igual, donde existe el respeto, la inclusión, la colaboración, porque aquí, como tenemos, sin confianza no hay aprendizaje. Y por último, tenemos que el caso de José se evidencia que en los apoyos del aula deben iniciarse, no esperar un diagnóstico, deben iniciarse de inmediato, deben tratarse con anterioridad. ¿Para qué? Para que el estudiante logre desarrollar sus habilidades matemáticas y sus destrezas. En este caso es visual y conceptual. Gracias. De esta manera culminó el Grupo Calidad Educativa con su presentación del tema de discalculia. Agradecemos su atención y muchas gracias por ver el video.